Reemplacé los testículos de criminales y prisioneros con testículos de animales. Acabé con la vida de mi madre con 79 puñaladas, y luego me hice viral por los gestos que hice durante mi juicio. Maltraté a un niño indefenso de tan solo 3 años y fui expuesto en los medios de comunicación. Fui declarada muerta y cuando reaccioné estaba siendo enterrada viva. Mi nombre es Eleanor Markham. Le quité la vida a mi propia madre. Por amor al dinero y a mi pareja, soy Elizabeth Espino Vázquez. Un hombre que conocí por internet acabó con mi vida, extrajo mis órganos y los diseccionó en sus redes sociales. Mis hijos abrieron sus regalos de Navidad junto a mi cadáver. Soy Cecil Preston. Fui torturado porque querían mis 1,5 millones de dólares. Soy David Bernat y esta es mi historia. Reemplacé los testículos de criminales y prisioneros con testículos de animales. Esta historia es real, y espero tengas los testículos para verla hasta el final. Soy Leo Stanley. Trabajé como médico cirujano de la prisión estatal de San Quentin desde 1913 a 1950. Yo estaba convencido de que los criminales cometían actos delictivos por problemas hormonales. Es por esto que en 1928 comencé a realizar algunos experimentos algo controversiales. Yo aprovechaba los cuerpos de reos jóvenes que habían sido ejecutados, luego cortaba sus testículos y los injertaba en reos más viejos. Aunque los tejidos terminaban necrosándose, antes de que eso ocurriera, los pacientes sintieron un efecto vigorizante. Con el pasar de los años, mis experimentos irían mucho más allá. Inventé una pasta rejuvenecedora compuesta por testículos de cabras, cerdos y ciervos, que luego inyectaba en el abdomen de los presos. Esta pasta era absorbida por el cuerpo del paciente sin ningún problema. Los resultados fueron sorprendentes. Comencé a recibir peticiones de cientos de reos e incluso trabajadores de la prisión, quienes querían recibir mis tratamientos. Yo los ayudaba a recuperar su masculinidad. Aunque muchos alababan mi trabajo, otros me criticaban. Esas críticas aumentaron cuando comencé a trasplantar testículos de animales en personas. Pero tal vez te sorprenderá saber que en los años 20, yo no era el único que realizaba este tipo de experimentos. En Rusia, el Dr. Voronov también obtuvo gran reconocimiento tras experimentar con testículos de mono en humanos. Él aseguraba haber encontrado la forma de rejuvenecer a los hombres e incluso eliminar sus arrugas. Luego se descubriría que la introducción de un cuerpo extraño activa el sistema de defensa del cuerpo, causando una inflamación generalizada, la cual ayudaba a eliminar las arrugas de la piel, pero solo durante el tiempo que durara la inflamación. Muchos llegaron a concluir que los efectos de estos tratamientos fueron pura sugestión. Sea como fuese, yo realicé más de 20 trasplantes exitosos y sometí a más de 10.000 reos a mis tratamientos de inyecciones. Me retiré en 1950 y fallecí a los 90 años, sin hijos. Se podría decir que soy la segunda persona en la historia que ha tocado más testículos. ¿Qué opinas de mi historia? Acabé con la vida de mi madre con 79 puñaladas, y luego me hice viral por los gestos que hice durante mi juicio. Incluso ahora tengo un club de fans. Soy Isabela Guzmán. Nací en 1995 en Denver, Estados Unidos. Mi infancia había sido bastante normal hasta que a mis 5 años mis padres se divorciaron. A los pocos meses mi madre rehizo su vida y se casó con otro hombre. Eso nunca se lo perdoné. En cierta forma me sentí traicionada y desplazada. A partir de esa edad nunca me volví a llevar bien con mi madre. Nuestro día a día estaba lleno de discusiones. Yo nunca acepté a su nueva pareja. Así fueron pasando los años. A mis 14 años mi actitud se volvió aún más rebelde. Yo era casi imposible de controlar. Abandoné la escuela y simplemente hacía lo que me daba la gana. Esto hizo que la relación con mi madre empeorara y se volviera más violenta. Pero esto era solo el comienzo de lo que estaba por venir. El 27 de agosto de 2013, a mis 18 años, tuve una fuerte discusión con mi madre en la que escupí su rostro. Ella me castigó dejándome sin cenar, y simplemente le dije que me las pagaría. Esa misma noche escribí un correo electrónico a mi madre amenazándola por todo lo que me había hecho.
Al día siguiente, ella le mostró ese correo a mi padrastro, el cual se preocupó y llamó a la policía. La policía vendría a mi casa, pero consideraron que no era necesario arrestarme, ya que yo había prometido no volver a amenazar a mi madre. Ellos no se imaginaron lo que estaba por pasar ese mismo día. Durante la noche del 28 de agosto de 2013, mi madre decidió tomar una ducha. Minutos más tarde entré a su baño y cerré la puerta con llave. Luego, usando un cuchillo, la apuñalé 79 veces. Mi padrastro escuchó los gritos, pero no podía abrir la puerta desde afuera. Él llamó a emergencias, pero al ver sangre saliendo por debajo de la puerta, se dio cuenta de que era demasiado tarde. Yo intenté escapar, pero fui arrestada al día siguiente. Tal vez te sorprenderá saber que luego del brutal asesinato de mi madre, fui declarada inocente por motivos de locura. Fui diagnosticada con esquizofrenia y delirios paranoicos, y según el juez, yo no podía distinguir entre el bien y el mal. Fui internada en el Instituto de Salud Mental de Colorado. Actualmente me permiten salir al exterior a terapias grupales usando un GPS, y se espera que pueda ser liberada eventualmente. Ahora te pregunto, ¿qué opinas de mi caso? Maltraté a un niño indefenso de tan solo 3 años y fui expuesto en los medios de comunicación. Soy Marcelo Borelli, y esta es mi historia. Soy originario de Cornélio Procopio, una ciudad en el norte de Paraná, que limita con São Paulo. Provenía de una familia de clase alta y tradicional en la ciudad, con increíbles oportunidades para estudiar y tener muchas cosas que las personas pobres nunca tuvieron. Mi padre era un comerciante de cereales que llegó a tener mucho dinero, pero quebró. Sin embargo, continuó teniendo propiedades e ingresos, e incluso comenzó 2 carreras universitarias. Yo también comencé 2 carreras universitarias, pero no las terminé. Desde temprana edad, me convertí en un asaltante de bancos y vehículos blindados. Inicialmente, mi actividad delictiva se centró en Londrina, una ciudad grande con 700 a 800 mil habitantes, donde organicé una banda para cometer estos actos. También fui considerado por la policía como uno de los principales asaltantes de vehículos blindados en el norte de Paraná, con actividad en la región del interior de São Paulo, cerca de la zona donde nací y crecí. Trataba a mis cómplices de manera autoritaria, y si alguien cometía un error, no lo pasaba por alto, lo que me valió la fama de ser un hombre muy violento. Todo el mundo sabía que era una persona mala y violenta. Sin embargo, mi notoriedad aumentó después del caso del vuelo VASP 280. El avión transportaba una carga de dinero a cargo de la empresa de valores transportadora de valores GV. El vuelo partiría de Foz do Iguazú en Paraná, con destino a São Luís, en Maranhão, haciendo escalas en Curitiba, Brasilia y Río de Janeiro para recoger dinero y pasajeros extranjeros que habían visitado las cataratas del Iguazú. El 16 de agosto de 2000, mi grupo secuestró el avión. Sometimos a la tripulación y aterrizamos el avión en Porecatu, una pequeña ciudad en el norte de Paraná. Descargamos bolsas con aproximadamente 5 millones de reales, llevándonos el dinero en 2 camionetas Ford Ranger durante el asalto. Fuimos extremadamente violentos, amenazando y agrediendo a algunos pasajeros. El dinero nunca fue recuperado. Otro evento famoso de ese año fue el asalto a un avión de VASP que estaba en el aeropuerto de Brasilia. En este caso, una gran banda organizada por mí robó alrededor de 61 kg de oro de un avión. Fui el principal acusado y condenado por este crimen. Esto llamó la atención de la Policía Civil y Federal, y mi nombre se convirtió en un objetivo en 3 estados diferentes. Fue en esta búsqueda que cometí uno de los crímenes más impactantes de mi vida. Sospechaba que un antiguo cómplice había tomado más dinero del que le correspondía en un reparto de botín y había proporcionado información sobre mí a la policía. Esto generó enemistad entre nosotros. Entonces, junto con un pariente mío, secuestré a la hija de 3 años de este antiguo cómplice. Pasé varios días con la niña, cometiendo actos horribles y grabándolo todo en video. Este acto conmocionó a Brasil, e incluso los reclusos que vieron el video en prisión mostraron su indignación. Fui brutalmente castigado cuando me encontré con Fernandinho Beiramar en la cárcel. Fui arrestado y trasladado a una prisión federal de máxima seguridad, donde me encontré con otros delincuentes peligrosos.
Mi vida en prisión se convirtió en un infierno. Fui golpeado por otros reclusos, recibí más de 300 puntos en la cabeza y me rompieron costillas. Finalmente, contraje el virus del VIH que se desarrolló en SIDA. En 2007 rechacé el tratamiento y fallecí. Mi madre demandó a la Rede Globo debido a la serie Ateia, que se basó en mi vida. La serie supuestamente difamaba mi imagen y el resultado del proceso es desconocido. Parte de mis bienes fue subastada, incluyendo propiedades y vehículos adquiridos con los frutos de mis robos. Espero que al contar esta historia puedan reflexionar sobre la maldad humana que existe en el mundo del crimen. Fui declarada muerta y cuando reaccioné estaba siendo enterrada viva. Mi nombre es Eleanor Markham. Presta atención porque mi caso es real y uno de los más notables de entierro prematuro accidental. Era el año 1894 en Nueva York. Yo era una chica con algunos problemas de salud. A mis 22 años fui al médico por dolores en el pecho. Me diagnosticaron problemas en el corazón y me recetaron un tratamiento que se creía efectivo en mi época. Mi condición fue empeorando con los días. Sentí como mi corazón se iba apagando. A las pocas semanas un médico visitaría mi casa y al no detectar signos vitales me declararía como muerta. La realidad es que mi corazón estaba latiendo tan lento que mis latidos eran imperceptibles. Mi familia comenzó los preparativos para mi entierro y aquí comenzaría mi pesadilla. Al día siguiente fui colocada en un ataúd que posteriormente fue sellado. En algún momento de ese día mi cuerpo comenzó a reaccionar. Abrí mis ojos, pero la oscuridad era tal que sentía como si no los hubiese abierto. Estaba muy débil. En un principio me costó entender lo que estaba pasando. No tenía fuerzas para moverme o hablar, pero estaba consciente. Con el paso de los minutos comencé a escuchar a mis familiares hacer los preparativos de mi entierro. Escuchaba las voces y llantos de familiares, incluso escuché cómo rezaban por mí. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente te suplicamos por tu sierva Eleanor Markham, a quien acabas de llamar de este mundo. Dígnate llevarla al lugar del descanso, de la luz y de la paz. Quería gritar, pero mi garganta estaba seca. Había pasado días inconsciente. El horror de mi situación era indescriptible. Le pedí a Dios que me diera fuerzas. La carroza fúnebre ya había llegado y estaba lista para llevarme al cementerio. Mi tiempo se acababa. Unos hombres se acercarían para cargar mi ataúd para llevarlo a la carroza. Era ahora o nunca. De alguna forma pude gritar y golpear la puerta del ataúd. Grité que me estaban enterrando viva. Pensé que mi intento había sido en vano, ya que no tenía fuerzas, hasta que escuché como uno de los extremos del ataúd se abría. La luz que entró fue tan intensa que no podía abrir mis ojos. Solo sé que si hubiese reaccionado horas más tarde, ya habría estado bajo tierra sin ninguna esperanza. Casos como el mío motivaron a la instalación de campanas dentro de los ataúdes. Incluso las personas comenzaron a pedir en sus testamentos ser enterrados en mausoleos que se pudieran abrir desde su interior. Después de lo que me pasó, solo puedo darte un consejo. Sé que es poco probable que te pase, pero este video no te salió por casualidad. Pídele a tus familiares que coloquen una campana en tu ataúd. Si nadie te escucha, por lo menos tendrás algo con que entretenerte antes de abandonar este mundo. Le quité la vida a mi propia madre. Por amor al dinero y a mi pareja, soy Elizabeth Espino Vázquez. Y esta es mi historia. Soy de Celendín, una ciudad de Cajamarca, Perú. Mi madre Elizabeth Vázquez y mi padre Alejandro Espino Méndez se conocieron en la universidad, se casaron y al poco tiempo mi madre quedó embarazada de mí. Soy su única hija. En ese momento, mis padres estaban ocupados con sus trabajos mientras yo crecía. Mi madre avanzaba en su carrera como abogada y estudiante de doble titulación en Lima, mientras mi padre iniciaba su prestigiosa carrera como abogado, que luego lo llevó a convertirse en fiscal anticorrupción. Su ajetreado estilo de vida les dificultaba dedicarse a mi educación. Cuando tenía 4 años, mis padres decidieron que lo mejor para mí sería mudarme a Lima. Ya era hora de empezar el preescolar
y querían que recibiera una buena educación desde temprana edad. La calidad mejoró al trasladarse a la capital, con más privilegios para intentar compensarlo. Crecí y viví como hija única. Mi madre siempre me daba regalos para compensar el tiempo que perdimos. Viví lujosamente y logré mis objetivos educativos de manera ejemplar. Mi madre estaba ocupada con varias empresas que atender. Teníamos poco tiempo juntas, pero nuestra relación empeoró cuando entré en la adolescencia. Empecé a comportarme de forma inadecuada para mi edad y la primera señal de alerta fue la bajada de mis notas escolares. Siempre fui una excelente estudiante, pero también comencé a tener discusiones con mi madre, en las que me comportaba irrespetuosamente. Tenía celos de mis amigos y de todos los que me rodeaban porque amaban y admiraban mucho a mi madre, por su competencia profesional y su belleza y encanto naturales. No tenía las mismas características físicas ni el mismo carácter amable que ella. Siempre que podía, preguntaba, confundida, ¿por qué no me parecía a ella? En un intento de compensar, mi madre accedió a mi pedido de realizarme cirugías y otras cosas para mejorar mi apariencia, pero no pude sentir odio, aunque logré aumentar mi confianza y autoestima. La separación intensificó las tensiones para mi madre, quien creció en un ambiente de silencio y oscuridad. En 2007, culpé a mi madre por la separación de mis padres, y en ese momento me sentí más resentido. Empecé a salir con un chico llamado Fernando González Asenjo, a quien conocí en la iglesia mormona de San Isidro, donde ambos asistíamos. Lo que pocos sabían era que Fernando iba a la iglesia para aprovecharse de los jóvenes creyentes desprevenidos y de sus recursos económicos. Cuando mi madre se enteró de esto, se molestó, pero pensando en mí decidieron darle una nueva oportunidad y al poco tiempo le ofrecieron el puesto de subgerente. Fernando hizo su trabajo y fue despedido al llegar repentinamente con la excusa de que había perdido un cheque por una importante cantidad de dinero que tuvo que depositar para empeorar la situación. El joven no pagó el alquiler del departamento que Elizabeth le había alquilado hace más de un año, al precio accesible que ya habíamos discutido para mejorar sus condiciones de vida. En ese momento la mujer se dio cuenta que Fernando estaba conmigo solo por interés, y me prohibió continuar la relación. Pensó que lo mejor era distanciarse, y la solución que encontró fue enviarme a Estados Unidos, donde mi tía Jovita, para que pudiera pasar un tiempo con ella, ya que Jovita y yo éramos como hermanas cuando éramos pequeñas. En ese momento, la idea parecía perfecta. Elizabeth pensó que había un distanciamiento. Después de varios meses, regresé a Lima y comencé mis estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Pensé que me había olvidado de mi antiguo novio, pero eso estaba lejos de la verdad. Fernando se mudó solo a un departamento, pero no porque estuviera trabajando y ocupándose de su propia vida, sino porque Elizabeth le pagaba todo con el dinero que yo le daba a mis padres para sus gastos universitarios, que ascendían a unos 50 soles diarios más o al menos. $15, pero ese dinero, que ascendía a unos $450 al mes, no era suficiente para que la buena vida que el chico quería llevar lo hiciera feliz. Me escondí en la habitación de mi madre y lo robé de su bolso. Elizabeth notó que faltaba el dinero y me enfrentó, pero negué que pasara algo. La madre sospechó que todavía me escondía con Fernando, y terminó confirmándolo luego de encontrar algunos mensajes. En la computadora de la joven, allí pudo ver que el hombre me pedía que le comprara comida en restaurantes caros, ropa de las mejores marcas, e incluso le exigía que pagara un lugar donde vivir. La última gota colmó el vaso, y mi madre decidió tomar el asunto en sus propias manos. Tu deseo de protegerme se dio por sentado. A partir de ese momento, mi madre empezó a reducir la mesada que me daba y a controlar cada centavo hasta el final. A partir de ese momento, empezamos a planificar la muerte de mi madre. Durante un año planificamos todo, porque sabía que había un seguro por valor de $100,000 y propiedades que me serían heredadas. Finalmente, llegó el día de quitarle la vida a mi madre, Fernando González Asenjo. Él fue el autor del crimen,
¿Quién le habría propinado los golpes más certeros? A mí me quedó la parte no menos cruel de limpiar las huellas sangrientas. Pronto las autoridades descubrieron mi malvado plan y fui sentenciado a cadena perpetua junto con mi compañero. Un hombre que conocí por internet acabó con mi vida, extrajo mis órganos y los diseccionó en sus redes sociales. Espero que mi historia haga que te lo pienses antes de salir con extraños que conoces por internet. Soy Blanca Arellano, una mexicana de 50 años. En 2022 inicié una relación a distancia con Juan Pablo Villafuerte, un estudiante de medicina peruano de 37 años. A pesar de la distancia y la diferencia de edad, nos llevábamos muy bien. Él me dedicaba canciones y me emocionaba la idea de conocerlo en persona. A los meses decidí vender mi vehículo y otras cosas de valor para viajar a Perú a conocerlo. Sería en julio de 2022 cuando viajé 3.000 millas desde México a Lima, Perú. Todo empezó bien. Mi familia me veía contenta en las fotos que les enviaba, pero esa felicidad se esfumaría tan solo 4 meses más tarde. El 7 de noviembre de 2022, yo desaparecí sin dejar rastro. Mi familia se contactó con Juan Pablo, ya que era el único contacto que ellos conocían. Para sorpresa de ellos, Juan Pablo negó que tenía una relación conmigo y dijo que yo me había ido a comprar un pasaje de regreso a México y no supo más de mí. 3 días más tarde, unos pescadores encontrarían dedos humanos en una playa cercana. A los dedos le habían removido las huellas dactilares, pero uno de ellos aún tenía un anillo. Al otro día encontraron una cabeza sin rostro y un brazo. Al día siguiente, en otra área de la playa, encontrarían un torso al cual le habían removido los órganos. Te preguntarás qué tiene que ver todo esto conmigo. Aunque Juan Pablo hizo todo lo posible para que mi cuerpo no fuese identificado, mi familia logró identificarlo por el anillo que estaba en uno de los dedos. Curiosamente era un anillo que usaba desde hace muchos años como protección, y fue el que ayudó a identificarme. A los pocos días la policía revisaría la casa de Juan Pablo Villafuerte y encontró rastros de sangre, e incluso maletas con sellos de México. Pero, ¿por qué lo hizo? Él había conocido a otra mujer y quiso deshacerse de mí. El caso se tornaría aún más oscuro cuando los policías se dieron cuenta de que Juan Pablo había subido videos a sus redes diseccionando órganos humanos a días de mi desaparición. Esos seguramente eran mis órganos. El pasado septiembre de 2023, Juan Pablo recibió 35 años de cárcel. A continuación puedes ver un video que él me dedicó meses antes. Presta atención a la letra. Mis hijos abrieron sus regalos de Navidad junto a mi cadáver. Soy Cecil Preston, y te aseguro que mi historia te pondrá los pelos de punta. Todo ocurrió la mañana de Navidad del 2011. Mis hijos entraron corriendo al salón de nuestra casa en Anaheim, California. El salón estaba lleno de adornos navideños. Ellos se sentaron alrededor del árbol de Navidad y comenzaron a abrir los regalos. Yo permanecía sentada en un sofá al lado del árbol, con unas gafas de sol que mi esposo me colocó. Mis hijos, emocionados, comenzaban a mostrarme los juguetes que habían recibido. Pero yo no reaccioné. Simplemente estaba ahí sentada. Mi esposo, William Wallace, le dijo a los niños que yo me había emborrachado y había arruinado la Navidad. Pero no les mencionó que en realidad yo estaba muerta. Mis hijos siguieron interactuando conmigo. Incluso uno de ellos, en su inocencia, mencionó que mis manos estaban frías. William me habría matado luego de una discusión la noche anterior, y luego me sentó en el sofá con gafas de sol para engañar a los niños. Te contaré lo que pasó esa noche del 24 de diciembre de 2011. Regresábamos de una fiesta de Navidad. Ambos, bajo la influencia de la bebida, comenzamos a discutir. La discusión rápidamente se volvió física. En un momento, William me empujó y yo caí sobre una mesa de vidrio. El impacto fue tal que yo perdería la vida al instante.
Al darse cuenta de lo que había hecho, él me llevó al baño, en donde removió los pedazos de vidrio de mi cuerpo. Luego me llevó a la habitación, colocó mi cuerpo en nuestra cama y se quedó dormido. Al día siguiente en la mañana fue cuando me llevó al salón, para no arruinar la Navidad de los niños, e incluso grabó videos mientras ellos abrían los regalos. Mi madre llamó a la casa, pero William le dijo que yo no había despertado porque había tomado mucho el día anterior. Él luego llamaría a emergencias pidiendo asistencia médica, pero cuando los médicos llegaron, confirmaron que yo no tenía signos vitales. William recibió una condena de 15 años a cadena perpetua. Esa Navidad, mis hijos recibieron todo lo que habían pedido. Y algo más. ¿Qué opinas de mi caso? Fui torturado porque querían mis 1,5 millones de dólares. Soy David Bernat y esta es mi historia. Nací a finales de los años 70 en un pequeño pueblo con alrededor de 800 habitantes, en la provincia de Lleida, en la comunidad autónoma de Cataluña, España. Fui la primogénita de mis padres, quienes, 10 años después, tuvieron su segunda y última hija, llamada Laura. Aunque los nombres de mis padres permanecían en secreto, sabíamos que éramos una familia humilde y trabajadora. Mis abuelos trabajaban en el campo, involucrados tanto en la agricultura como en la ganadería. Mi madre gestionaba una modesta tienda en el pueblo, donde, además de tabaco y periódicos, era posible comprar zapatos y pequeños electrodomésticos. Mi padre, a su vez, trabajaba como cobrador de peaje para la concesionaria de autopistas. Lucharon para brindarnos una buena educación, a mí y a mi hermana, que, con el tiempo, logramos al pasar por la Universidad Lasle. Obtuve mi título como ingeniero y, posteriormente, completé una maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Posgrado en Administración de la Universidad de Navarra, además de otra, en la Escuela de Negocios Berkeley, de la Universidad de California. Mi experiencia en el sector de las telecomunicaciones me llevó a trabajar especialmente en países asiáticos. A lo largo de los años, construí una carrera brillante como consultor independiente, reflejada en mi perfil, en una famosa red social de trabajo. Recibí excelentes recomendaciones profesionales de ex ejecutivos y ex colaboradores que destacaron mi conocimiento en redes de telefonía celular. Después de vivir en Singapur durante casi 5 años, me mudé a Teherán, donde adquirí propiedades por motivos comerciales, y luego me establecí en Bangkok, la capital de Tailandia, alquilando una propiedad. Siempre mantuve vínculos con mi tierra natal, LV, donde estaba reconstruyendo la casa heredada de mis abuelos. A pesar de los viajes frecuentes, mantuve una comunicación regular con mi familia, a través de diferentes aplicaciones de teléfono. Mi hermana, Laura, también siguió mis pasos y se graduó como ingeniera. Mientras estaba en Bangkok, me integré en la comunidad española, conociendo a Artur Segarra, un compatriota cuya vida difería drásticamente de la mía. Artur, originario de una ciudad en la región centroeste de Cataluña, en la provincia de Barcelona, era contemporáneo, pero sus elecciones de vida eran radicalmente diferentes. Mientras yo construía una carrera exitosa, Artur eligió una vida al margen de la legalidad. Su padre, Albert Segarra, influyó en sus elecciones desde temprana edad, orientándolo hacia actividades ilícitas. Artur, a su vez, se convirtió en líder de una red criminal involucrada en la mayor estafa hipotecaria de Europa, conocida como Operación Cocu. Al huir de la justicia española, Artur se estableció en Tailandia en 2014, donde alquiló propiedades y comenzó una relación amorosa local. En sus tierras lejanas, encontró el paraíso, pero sus acciones fraudulentas, que incluían estafas millonarias, lo convirtieron en un fugitivo de la justicia. Mientras tanto, yo llevaba mi vida y carrera, sin conocer la verdadera cara criminal de Artur. Viajé a España, desde los países donde residíamos, por motivos de trabajo. Fue una Navidad inolvidable, ya que nos reunimos en la residencia de la familia de mis padres, y celebramos con orgullo el hecho de que mis hermanos y yo siempre elegimos el camino correcto, y tuvimos éxito en nuestros estudios. Durante esa visita, compartí con antiguos amigos de la ciudad, incluyendo a Ferran, los proyectos y planes para el futuro. Ferran contaba sobre las casas que poseía y un nuevo proyecto que estaba desarrollando en Irán, con una duración estimada de 1 año.
Luego, mencionó que había establecido una meta menos ambiciosa, pero más feliz, de jubilarse y vivir de las inversiones, pasando medio año en Bangkok y medio año en Albi. Cuando llegó el momento de despedirnos, anuncié que volvería en marzo para supervisar las obras en la antigua casa de mis abuelos. Sin embargo, debido a la fama de represión en Irán, mis amigos aconsejaron cautela, especialmente después de la revelación del plan de negocios ilegal de Arthur en enero de 2016. En ese mismo periodo, Arthur estaba elaborando un plan ilegal, que incluía el secuestro de un compatriota para apropiarse del dinero en su cuenta bancaria en Singapur. Mientras tanto, en enero de 2016, yo aterrizaba en Tailandia y recibía una invitación aparentemente amigable de Arthur para visitar su apartamento en Bangkok. Sin embargo, al llegar, la puerta se cerró y se desencadenó una discusión, posiblemente debido a problemas financieros. En los días siguientes, Arthur me mantuvo en cautiverio, torturándome para obtener acceso a mis cuentas. Alrededor del 26 de enero de 2016, puso fin a mi vida, desgarrando mi futuro prometedor. Arthur ocultó los restos mortales en el congelador de su apartamento, y su novia tailandesa, desobedeciendo las instrucciones de no abrir el congelador, descubrió los horribles detalles del crimen. El crimen conmocionó a la ciudad de Albi, y mi familia, sin noticias mías durante varios días, estaba angustiada. Las autoridades fueron contactadas, y la investigación reveló los eventos macabros que ocurrieron en Bangkok. Arthur fue arrestado en Samville, Camboya, el 7 de febrero de 2016, intentando escapar con una chaqueta deportiva y una máscara. La población de Albi estaba de luto, y se suspendieron los eventos del carnaval en mi honor. Arthur fue acusado formalmente en mayo de 2016, y el proceso judicial duró casi 3 años, resultando en la sentencia de pena de muerte en noviembre de 2019. Sin embargo, en julio de 2020, después de admitir su culpa, Arthur logró conmutar su pena a cadena perpetua durante la amnistía real anual en Tailandia. Desde entonces, intenta ser transferido a una prisión en España, pero la información más reciente indica que permanece detenido en una prisión de máxima seguridad en Bangkok. La saga continúa, y mi legado es ahora una historia trágica que involucra crímenes, traición y la búsqueda de justicia.